Un huracán se cierne ahí fuera y navegamos en línea recta hacia su centro. Esas fueron las últimas palabras enviadas a sus seres queridos por el segundo oficial de El Faro, un carguero con 4 décadas de servicio cuya historia acabó en tragedia. De acuerdo con los informes meteorológicos más recientes, la nave avanza sin desvío alguno hacia un ciclón de enormes proporciones. Pese a ello, el capitán hace caso omiso de las alarmas que le transmiten sus oficiales de guardia. Son 33 personas las que penden de esa decisión. O la tripulación logra hacerlo recapacitar, o bien, su criterio forjado en años de experiencia resulta ser el acertado. Los especialistas en meteorología llevan días rastreando un sistema de baja presión en superficie claramente definido, que no deja de cobrar fuerza sobre el Atlántico Occidental. Se trata de fenómenos atmosféricos de primer orden que los pronosticadores siguen con suma atención, pues suelen ser el preludio de una tormenta de grandes dimensiones. El trayecto regular de El Faro conecta la costa oriental de Estados Unidos con Puerto Rico y precisamente en las cercanías de esa ruta se está gestando dicho centro de baja presión. A lo largo de casi toda su vida útil, El Faro ha cubierto ese recorrido sin contratiempos y en teoría su tripulación debería estar preparada para capear un temporal. ¿Quién hubiera imaginado que aquella travesía sería la definitiva? El Faro salió de los astilleros de Sun Ship Building and Dry Dock Corporation en Chester, Pensilvania, en 1975. Cuando fue votado, se le asignó el nombre de Puerto Rico. Se trataba de un buque de carga de tipo roll-on/roll-off con 241 metros de eslora 28,6 metros de manga y 12,8 metros de calado. Su tonelaje bruto alcanzaba las 31.515 toneladas, podía desarrollar una velocidad tope de 22 nudos y su propulsión dependía de una turbina de vapor. Durante sus primeros 15 años de operación, una compañía naviera puertorriqueña lo empleó para mover mercancías entre la costa este estadounidense y Puerto Rico. Entre 1991 y 2003, el buque cambió de nombre a Northern Lights y cubrió una línea entre Anchorage, en Alaska, y Tacoma, en el estado de Washington. Posteriormente, en 2003, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo requisaron para apoyar las operaciones de la Guerra de Irak, función que desempeñó hasta 2006. Concluido ese periodo bélico, el buque retomó su antiguo itinerario entre Estados Unidos y Puerto Rico y pasó a llamarse El Faro. Es justamente en este regreso a su ruta originaria donde nos sumamos a El Faro en lo que será su última singladura. El centro de baja presión que viene cobrando forma sobre el Atlántico Occidental está provocando un deterioro progresivo del estado del mar. A lo largo de la jornada, en la zona afectada surgen aparato eléctrico y precipitaciones de origen convectivo. Tanto la frecuencia como la intensidad de estas tormentas y chubascos irán en aumento. Conforme el sistema de baja presión se desplaza, crece la posibilidad de que evolucione hasta convertirse en huracán. Los meteorólogos mantienen un seguimiento minucioso de la situación. Si bien estos informes resultan cruciales para mucha gente para las dotaciones de los buques, revisten una importancia capital y cualquier indicio de temporal se valora con la máxima seriedad. Tanto la tripulación de El Faro como la compañía propietaria tienen la obligación de observar con rigor los sistemas atmosféricos que se mueven sobre el océano. Si no lo hacen, se arriesgan a conducir el buque de lleno contra una tormenta sumamente peligrosa. Al día siguiente, 28 de septiembre, El Faro se encuentra amarrado en el puerto de Jacksonville, Florida. La gestión operativa del buque corre a cargo de Tote Services Inc. Tote Incorporated es subsidiaria de Saltchuk, un destacado conglomerado familiar de logística y transporte con sede en Seattle, Washington. El barco ya ha completado la descarga procedente de San Juan, Puerto Rico, y en estos momentos se le está embarcando nueva mercancía para la travesía de vuelta. Los contenedores se estiban en la cubierta superior. La carga rodada accede a las bodegas inferiores por medio de rampas de embarque. Una vez que los vehículos y demás carga rodante ocupan su lugar de estiba, los equipos de trincaje los inmovilizan mediante cadenas y diversos dispositivos de sujeción. La dotación de El Faro deja que los estibadores y el personal portuario operen sin supervisión. Lo adecuado sería que la tripulación estuviese pendiente y verificase que todo se trinca conforme al manual de sujeción de carga del buque. En el interior de la bodega, 3 estibadores y operarios portuarios fijan los automóviles con cadenas dispuestas de banda a banda. Bajo este esquema, una única cadena sujeta toda una hilera de vehículos y cada automóvil queda amarrado a esa misma cadena. Este método basado en una sola cadena entraña una vulnerabilidad evidente ante condiciones adversas.
Durante la noche, mientras el buque permanecía atracado en puerto, el sistema de baja presión sobre el Atlántico ganó fuerza de manera considerable. A las 03:00, el Centro Nacional de Huracanes revisa su clasificación y lo eleva a depresión tropical, situándolo a apenas un escalón de transformarse en un temporal de envergadura. Se trata de la 11ª depresión tropical registrada en la temporada, por lo que recibe la designación oficial de Depresión Tropical 11. Poco después, el Centro Nacional de Huracanes publica un comunicado anunciando que la Depresión Tropical 11 ha ascendido a la categoría de tormenta tropical. Conforme a la práctica establecida, se le asigna un nombre propio y pasa a denominarse Tormenta Tropical Joaquín. En ese instante, la tormenta tropical Joaquín se localiza a 295 millas náuticas al noreste de San Salvador y avanza en dirección suroeste a unos 4 nudos de velocidad. Su trayectoria apunta exactamente hacia el itinerario habitual de El Faro, con destino a San Juan. El sector marítimo tiene plena conciencia de la amenaza que supone este sistema, y todos los actores lo toman en cuenta. Aún así, la travesía de El Faro no será suspendida. Embarcaciones de esa envergadura están diseñadas para afrontar temporales. Los grandes buques mercantes son capaces de resistir mares extremadamente revueltos. Asimismo, cuentan con la posibilidad de anticiparse y esquivar aquellas tormentas cuya magnitud podría enviarlos al fondo. Al mando de El Faro se encuentra el capitán Miguel Davidson, un marino experimentado de 53 años, con fama de anteponer la seguridad ante todo. Davidson lleva embarcado desde que cumplió los 16 años. Formado en la Academia Naval Mercante, fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta alcanzar el grado de capitán. Posee una dilatada trayectoria surcando las aguas del Golfo de Alaska, célebre por su bravura. Se le reconoce como un profesional riguroso y profundamente comprometido con la protección de su tripulación. Goza de gran prestigio y alta estima entre sus colegas. En esta jornada, su tarea primordial consiste en diseñar la derrota de El Faro rumbo a San Juan. Davidson debe evaluar con acierto la tormenta tropical Joaquín. Le corresponde sopesar cada escenario posible de evolución del fenómeno y seleccionar un trazado que asegure la integridad del buque y de todas las personas a bordo. La cuestión de la tormenta se aborda con Davidson en múltiples oportunidades. El primer intercambio del que queda constancia tiene lugar a las 10:03, cuando un segundo oficial de El Faro, que no está de guardia, le remite un mensaje de texto. El contenido se limita a ponerlo al tanto del sistema tormentoso. Davidson contesta que ya tiene conocimiento de ello. En esta fase, el abanico de escenarios posibles para la tormenta tropical Joaquín es amplio. Los datos meteorológicos proceden de fuentes diversas. Las previsiones pueden resultar discordantes entre sí, y en el caso de Joaquín, las distintas agencias meteorológicas ofrecen pronósticos dispares. De momento, los expertos no logran determinar con certeza qué rumbo seguirá el fenómeno. Con anterioridad, los boletines del Centro Nacional de Huracanes habían anticipado que Joaquín giraría hacia el norte y no afectaría al archipiélago de las Bahamas. No obstante, a las 16:51. Los avisos que difunde el Centro Nacional de Huracanes señalan que la tormenta podría en efecto alcanzar las Bahamas. Además, prevén que el sistema podría intensificarse y golpear el archipiélago ya convertido en huracán. Quienes navegan deben sopesar con detenimiento cada alternativa y tomar decisiones firmes. A las 18:31, el segundo oficial franco de servicio envía un nuevo mensaje a Davidson para preguntarle qué derrota concreta piensa seguir a fin de sortear la tormenta tropical Joaquín. Davidson le responde que su intención es mantener el itinerario directo habitual rumbo a San Juan. A su juicio, resulta improbable que la tormenta represente un peligro real para el buque. El segundo oficial le escribe una última vez para recordarle que existen rutas alternativas capaces de brindar resguardo frente al temporal. A las 18:37, Davidson descarga un paquete meteorológico del sistema Bon Voyage, un producto de navegación desarrollado por Applied Weather Technologies. Este sistema emplea datos del Centro Nacional de Huracanes y de otras fuentes para representar gráficamente las condiciones atmosféricas previstas a lo largo de la ruta del buque. Los paquetes de BVS se elaboran varias veces cada jornada, y la dotación del barco puede obtenerlos tan pronto como estén listos. Lo que Davidson ignora es que el paquete que acaba de descargar arrastra un desfase en la información meteorológica que contiene. Por lo general, los paquetes de BVS se basan en pronósticos emitidos 5 o 6 horas antes. Las previsiones relativas a huracanes pueden variar con rapidez y experimentar cambios sustanciales en cuestión de pocas horas. AWT dispone de un servicio de enrutamiento por suscripción más sofisticado capaz de suministrar datos mucho más actualizados. TOTE, la empresa matriz de El Faro, no ha contratado dicho servicio. BBS ofrece además una prestación que reenvía automáticamente por correo electrónico las alertas tropicales al buque en cuanto las recibe.
Para esta travesía, el faro no tiene habilitada esa función. La tripulación cuenta asimismo con su terminal SATC del Servicio Meteorológico Nacional como fuente complementaria de información climática. Si bien este sistema no presenta los datos con la misma representación gráfica que los paquetes de BBS, sí ofrece información puesta al día. Los avisos sobre ciclones tropicales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes se reciben de forma instantánea en la terminal SATC. A lo largo de toda la travesía prevalece una sensación generalizada de desconcierto en torno al verdadero estado del huracán. La dotación tiende a depositar mayor confianza en las previsiones de BVS que en las de SATC. Ni Davidson ni sus oficiales de cubierta parecen percatarse del desfase temporal intrínseco a los datos de BVS. Aparentemente no son conscientes de que obtendrían resultados muy superiores recurriendo a la terminal SATC. Antes de que el buque leve anclas, Davidson comparte una cena a bordo del faro con un ingeniero del puerto. Ambos conversan sobre la tormenta tropical en gestación, pero Davidson no muestra inquietud alguna por las condiciones atmosféricas. A las 20:10, el faro zarpa de Jacksonville, Florida, con destino a San Juan, Puerto Rico, llevando a bordo 391 contenedores, 294 remolques y automóviles, y una dotación de 33 personas. De ellas, 28 son ciudadanos estadounidenses y 5 de nacionalidad polaca. 27 de los estadounidenses forman parte de la tripulación habitual del buque. Los 5 polacos junto con un estadounidense se encuentran a bordo para ejecutar labores de reconversión del barco, alistándolo para retomar su antigua ruta hacia Alaska. El capitán Davidson tiene previsto seguir el itinerario directo convencional de El Faro hacia San Juan. No hace mucho, a finales de agosto de 2015, cuando los sistemas tropicales Erika y Dani merodeaban en las proximidades de esa ruta directa, Davidson optó por desviar el faro a través de una vía alternativa. El antiguo canal de las Bahamas. Ese paso añade 160 millas náuticas al recorrido, pero brinda resguardo frente al Atlántico abierto. Davidson confía en que todavía puede mantener la derrota habitual y deslizarse al sur de la tormenta tropical sin riesgo, pero las previsiones comienzan a deteriorarse. Los especialistas del Centro Nacional de Huracanes empiezan también a advertir que la tormenta tropical podría alcanzar la categoría de huracán en las próximas 36 horas. Asimismo, han pronosticado que el sistema adoptará una trayectoria hacia el suroeste, encaminándose hacia las Bahamas. Esto lo sitúa exactamente sobre la ruta que el faro se propone seguir. A las 2:00 del 30 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes eleva una vez más la clasificación de la tormenta tropical Joaquín. El sistema ha alcanzado la categoría 1 y pasan a denominarse oficialmente Huracán Joaquín. A partir de este momento, los acontecimientos a bordo de El Faro quedan documentados por el registrador de datos de viaje del buque. Se trata de un equipo de grabación que archiva tanto el audio de las comunicaciones del barco como datos relativos a su posición, velocidad y rumbo. La grabación sonora recoge la totalidad de las conversaciones mantenidas en el puente de mando. A las 06:08, Davidson obtiene el paquete meteorológico más reciente de BBS. Junto con el primer oficial Stephen Schultz, analiza el contenido del informe mientras conversan. En determinado momento, aludiendo al temporal, Schultz le pregunta: ¿tendría que estar asustado? Davidson adopta una postura despreocupada ante la situación. Aunque poco después de la pregunta de Schultz, dirige la mirada hacia el horizonte y señala: fíjate en ese cielo rojizo de allá. Cielo rojo al amanecer, el marino debe precaverse. Ambos resuelven actuar conforme a lo que refleja el informe meteorológico que tienen delante. Según lo que interpretan, si mantienen su derrota habitual para el día siguiente, se hallarán al suroeste del huracán. Evalúan las alternativas disponibles y acuerdan introducir una ligera corrección de rumbo para desplazar el buque un poco más hacia el sur. La modificación apenas altera el trazado general, pero según los datos que manejan, aporta un margen adicional de seguridad. De acuerdo con su información, este ajuste ampliará ligeramente la separación entre el barco y la posición prevista del huracán. A las 10:17, Davidson recibe un mensaje vía correo satelital del capitán de El Yunque, que navega en sentido norte hacia Jacksonville procedente de San Juan. Le consulta acerca de sus planes y su postura frente a la tormenta. Davidson le indica que mantiene vigilancia sobre el fenómeno y que ha corregido el rumbo levemente hacia el sur. A las 11:24, Davidson descarga un nuevo paquete meteorológico de BPOS y examina su contenido. Sigue sin advertir que la información que está consultando ya no está vigente. Hacia el mediodía, Davidson remite un correo electrónico pormenorizado a los directivos de TOTE en tierra, comunicándoles que lleva un seguimiento constante de la tormenta.
Les explica que ha modificado la ruta y que su plan es pasar al sur del sistema a una distancia aproximada de 65 millas náuticas. Calcula que para las 8:00 de la mañana siguiente, el buque se encontrará en la zona posterior de la tormenta. A las 14:14, Davidson se encuentra en el puente junto a la segunda oficial del buque, Daniel Randolph. Ambos captan una emisión de seguridad en frecuencia muy alta procedente de una aeronave de la Guardia Costera. El Centro Nacional de Huracanes ha declarado alerta de huracán sobre las Bahamas y solicita a todos los navegantes la máxima cautela. En la grabación se oye a Randolph y al capitán exclamar asombrados. Sin embargo, pese a lo que acaba de escuchar, Davison no replantea la derrota elegida ni vuelve a consultar sus datos meteorológicos. A las 16:54, el boletín número 12 del Centro Nacional de Huracanes llega a través de la terminal SATC. Contiene una proyección revisada de la trayectoria del sistema y anticipa vientos sostenidos de 75 nudos con rachas que podrían alcanzar los 90. Ninguna de las conversaciones registradas en el puente acusa recibo de esta información. A las 17:47, Davidson descarga por correo satelital el siguiente paquete meteorológico de BBS. Lo transfiere a la computadora del puente a las 18:51 y a continuación sube al puente para deliberar de nuevo sobre la tormenta y el plan de navegación con el primer oficial Schultz, que se halla de guardia. Acuerdan introducir una nueva corrección de rumbo que desplazará al buque todavía más al sur, haciéndolo transitar entre las islas de San Salvador y Rum Cay. Schultz propone prolongar aún más la desviación para pasar al sur de Samana Cay, pero Davidson juzga que esa medida resulta innecesaria. A las 19:43, el tercer oficial Jeremy Riem sube al puente para tomar el relevo de Schultz, entabla conversación con Davidson acerca del huracán y le expresa: ojalá no resulte peor de lo que indica el BBS, porque otras fuentes hablan de vientos de 85, no de 50. Y añade: están diciendo que es bastante más potente de lo que estos datos reflejan en este momento, mientras señala la información del BBS. Le consulta a Davidson si piensa que el temporal va a ganar intensidad. Davidson parece hacer caso omiso de sus palabras. Se limita a explicarle la nueva derrota que trazó junto con Schultz. Describe el itinerario y afirma: dejaremos la tormenta a nuestras espaldas. El sistema sigue desplazándose. Llevamos un andar formidable ahora mismo. Cuanto más deprisa, mejor. A las 20:00, Joaquín ya es un huracán de categoría 3 con vientos calculados en 100 nudos. Davidson abandona el puente y Riem permanece al mando de la guardia. Más avanzada la noche, a las 23:05. Riem contacta a Davidson por el teléfono interno tras examinar el último parte meteorológico fechado a las 22:53. Le comunica que los vientos máximos del huracán alcanzan las 100 millas por hora y que el sistema se desplaza directamente hacia la derrota del buque. En 2 ocasiones le insiste a Davidson para que acuda al puente a revisar personalmente el informe, pero Davidson no se presenta. Riem le indica que seguirá recabando datos y se los hará llegar después. A las 23:13, una vez que Riem ha analizado las previsiones más recientes, retoman la discusión sobre la ruta del barco. Una vez más, Riem alerta a Davidson sobre el preocupante panorama meteorológico. Le transmite que conforme al parte de SATC, el faro se hallará a tan solo 22 millas del ojo del huracán hacia las 4:00 de la madrugada siguiente. Los vientos alcanzan 100 nudos con rachas de hasta 120 y continúan arreciando. Riem plantea una derrota más segura virando hacia el sur a partir de las 02:00. Davidson, no obstante, sigue convencido de que con el rumbo actual el buque pasará al sur del sistema. No acude al puente y no se ejecuta corrección de rumbo alguna. Entre las 23:45 y poco después de la medianoche, Riem entrega la guardia a la segunda oficial Randolph. A las 0:26, Randolph recibe una actualización meteorológica a través de SATC y advierte con claridad la amenaza que entraña la tormenta. De inmediato comienza a diseñar un itinerario alternativo desviándose hacia el sur para esquivar las peores condiciones del temporal. Su propuesta, al igual que la de Riem, contempla una corrección de rumbo a las 02:00. Tiene previsto contactar a Davidson más adelante para exponerle el plan. Al poco rato, Randolph capta también por la radio satelital comercial la noticia de que Joaquín ha sido reclasificado como huracán de categoría 3. A la 1:18, el faro deja atrás el abrigo de la isla San Salvador, lo cual implica que el buque queda desprovisto del escudo natural que la isla ofrecía contra la fuerza del viento. En ese instante, la guardia en el puente percibe cómo el faro comienza a balancearse con intensidad. El marinero cualificado que se encuentra en el puente comenta acerca de un bandazo especialmente pronunciado: ha sido el más fuerte desde que empecé mi turno aquí arriba.
Randolph supone que el buque navegará en resguardo mientras transita entre San Salvador y Rum Cay. Se pregunta si deberían anticipar esos movimientos y expresa: nos encontramos justo en el paso entre ambas islas, así que no entiendo por qué estamos rolando de esta forma. El marinero competente replica: la cosa se va a poner entretenida. A la 1:20, Randolph telefona a Davidson para comunicarle que Joaquín ha escalado a categoría 3. Le plantea la derrota alternativa que ha trazado. Davidson le ordena que no modifique el rumbo establecido y que se ciña a él. Mientras el buque prosigue su travesía entre San Salvador y Rum Cay, Randolph instruye al marinero competente de cubierta para que ejecute el cambio de rumbo previamente dispuesto por Davidson, pasando de 155 a 116 grados. En este punto, el barco adquiere una escora persistente hacia estribor, como consecuencia del nuevo ángulo de navegación. La escora por efecto del viento se produce cuando la presión eólica empuja el buque y lo hace inclinarse hacia la banda de estribor. El marinero cualificado lo advierte y se lo señala a Randolph. También le comenta que ha percibido un golpe seco procedente de algún lugar del barco. Ambos sospechan que algo podría haberse desprendido en el interior de la superestructura del faro. Sin embargo, no acuden a comprobarlo. En la bodega 3, uno de los vehículos se ha liberado de la cadena que mantenía sujeta toda una hilera de automóviles. Una hora más tarde, Schultz se presenta en el puente para tomar el relevo de Randolph. Le hace saber al marinero de guardia que resulta complicado determinar la dirección del viento. Randolph abandona el puente a las 03:48. Nada más concluir su turno, redacta 3 breves correos electrónicos dirigidos a familiares y amigos en los que habla del huracán. En uno de ellos escribe que tienen un huracán encima y que se dirigen de lleno hacia él. A las 4:09, Davidson aparece en el puente y da muestras de tomarse el huracán con total tranquilidad. Refiriéndose a la inclinación provocada por el viento, comenta que esta travesía no tiene nada fuera de lo normal. Añade además que ha estado durmiendo plácidamente. Davidson y Schultz entablan conversación. Schultz parece distenderse y ambos coinciden en que las condiciones se asemejan a las habituales en la ruta de Alaska. Davidson observa que el buque no rola, no cabecea, ni da pantocazos. No obstante, el barco mantiene su escora a causa del viento y sigue embistiendo contra las enormes olas. A las 4:40, el jefe de máquinas, Ricardo Pusatere, alerta a Schultz en el puente acerca de un problema relacionado con la escora y los niveles de aceite lubricante del motor. Schultz contacta a Davidson, quien regresa al puente desde el comedor. Davidson habla con Pusatere y luego le comunica a Schultz su intención de corregir la escora. El capitán minimiza la situación afirmando que se trata únicamente de la inclinación. Las bombas de achique presentan fallos y Davidson parece asumir que es algo previsible dadas las circunstancias. Davidson y Schultz modifican el rumbo para encarar la proa del faro prácticamente de frente al viento. La finalidad es atenuar los efectos de la escora y permitir así que los ingenieros resuelvan la avería que la inclinación a estribor está ocasionando en el circuito de aceite del motor. La planta motriz del faro es propensa a sufrir fallos en el suministro de aceite cuando las condiciones marítimas se tornan adversas. El temporal provoca que el lubricante se desplace de un lado a otro dentro del cárter del motor. La toma de succión del cárter, aunque está situada en posición central, se encuentra ligeramente desplazada hacia la banda de estribor. Por consiguiente, cuando el buque se inclina hacia babor, el aceite se aparta de la toma y se acumula en el costado opuesto del cárter. En esa situación, la válvula es incapaz de aspirar lubricante hacia el motor, lo que puede provocar su parada total. El bamboleo que experimenta actualmente el barco hace que el aceite chapotee de manera caótica dentro del cárter. En ciertos momentos, la toma de succión queda al descubierto y no consigue captar lubricante. En este instante, el motor padece interrupciones intermitentes a causa del movimiento impredecible del aceite. La planta propulsora presenta dificultades, aunque la situación podría empeorar aún más. Si el buque llegase a quedarse atrapado con una escora pronunciada, la válvula de succión del cárter sería completamente incapaz de extraer aceite. De ocurrir eso, el motor podría detenerse de forma definitiva. Los problemas mecánicos se agravan por el hecho de que el faro zarpó con un nivel de aceite en el cárter de 24,6 pulgadas, es decir, 2,4 pulgadas por debajo de las 27 pulgadas recomendadas para la operación normal. Un nivel de lubricante más elevado podría haber permitido que el motor siguiese aspirando aceite y funcionando incluso con una inclinación hacia babor. A las 4:45, Davidson descarga el paquete meteorológico de BPOS correspondiente a las 23:00 de la jornada anterior. La información contenida en dicho paquete solo refleja los datos vigentes hasta el boletín número 12 del Centro Nacional de Huracanes, recibido por la terminal SAT-C a las 16:54 del día previo. Es decir,
Los datos del paquete de BBS acumulan un desfase de aproximadamente 12 horas. A esa misma hora, el faro recibe a través de SAT-C una nueva actualización con el boletín número 14 del Centro Nacional de Huracanes. Este aviso revela que el ojo del huracán Joaquín se halla a tan solo 11 millas náuticas al sureste de El Faro, con vientos sostenidos de 105 nudos y rachas que alcanzan los 130. A las 05:00 Davidson se encuentra en el puente y anuncia que ha transferido el paquete meteorológico de B.S a la computadora del puente. Como muestra del desconcierto reinante a bordo, también señala la existencia de informaciones contradictorias respecto a la ubicación exacta del centro del huracán. A las 5:43, Davidson recibe un aviso sobre una posible entrada de agua en la bodega de carga 3. Ordena a Schultz que baje a comprobarlo. Antes de abandonar el puente, Schultz atiende una llamada por el teléfono interno en la que se aborda el origen y el volumen de la inundación. Se trata igualmente el empleo de las bombas de achique. Davidson se pone al teléfono y le informan de que la bomba de achique opera con normalidad, pero que el nivel del agua no deja de crecer. Asimismo, le confirman que los automóviles se han desprendido de sus sujeciones. El mecanismo de cadena única empleado para inmovilizar varias filas de vehículos ha cedido y los coches se desplazan sin control por el interior de la bodega. A las 5:52, Davidson recibe una nueva comunicación en la que le indican que el agua procede de una escotilla, sin asegurar en la cubierta 2. La portilla que comunica la cubierta 2 con la bodega de carga inferior se abre y se cierra con el movimiento del buque. En condiciones de mal tiempo, todas las escotillas deberían permanecer cerradas y trabadas. A bordo del Faro resulta sencillo que una escotilla quede cerrada sin haber sido bloqueada con su mecanismo de traba. La cubierta 2 se encuentra expuesta al exterior, y conforme las olas la barren, el agua se ha ido acumulando en su superficie. Dado que la escotilla que se ubica en la banda de estribor, y el buque mantiene su inclinación hacia ese mismo costado, el agua se ha ido concentrando sobre ella, para después colarse hacia la bodega inferior. En estos momentos, la escotilla se halla sumergida y la tripulación no puede llegar hasta ella. Una vez identificado lo que consideran el foco de la inundación, la dotación deja de inspeccionar la bodega 3. Adentrarse en ella resulta sumamente arriesgado con los vehículos moviéndose libres de sus amarres. Uno de esos vehículos ha impactado contra una tubería principal del sistema contra incendios y la ha reventado. La tripulación desconoce que el buque está sufriendo ahora una vía de agua por debajo de su línea de flotación. Davidson mete el timón a babor para recibir el viento por la banda de estribor. El propósito es volcar la inclinación del buque hacia babor, trasladando el peso de una banda a la otra. De ese modo, la tripulación podrá alcanzar la escotilla y trabarla definitivamente. Simultáneamente contacta a Pusatere y le ordena iniciar un trasvase de lastre desde el tanque de la rampa de estribor hacia el costado de babor. Esta maniobra contribuye igualmente a inclinar el buque hacia babor. No obstante, el desplazamiento adicional del lastre provoca que el barco adquiera una escora a babor considerablemente más acusada que la inclinación previa a estribor. Las cubiertas quedan ahora más cerca de la superficie del agua. A las 6:00 la dotación logra asegurar la escotilla y el capitán ordena a Pusatere que interrumpa de inmediato el trasvase del lastre hacia babor. La escora a babor ha cumplido su objetivo de permitir el acceso a la escotilla, pero ha dejado al buque inclinado hacia el lado de la maquinaria. La toma de succión de aceite del motor es incapaz de aspirar lubricante. Todo el aceite se ha desplazado hacia la banda de babor del cárter. Son las 6:00 y el Faro se encuentra peligrosamente al borde de perder su planta motriz. Si el buque queda sin propulsión, comenzará a derivar hasta alinearse con el seno del oleaje. Eso expondrá su costado a la fuerza plena del mar y del viento, lo cual agravará drásticamente el grado de escora. En las cubiertas inferiores la situación de inundación continúa siendo crítica. Pese a que la escotilla del compartimento 3 ya ha sido trabada, la tripulación ha detectado que el agua penetra en los espacios de carga a través de las aberturas de ventilación de las bodegas. Se trata de grandes bocas situadas en los costados del buque. En circunstancias normales se encuentran muy por encima de la línea de flotación y cumplen la función de permitir la circulación de aire dentro de los compartimentos. Sin embargo, con la escora exagerada del barco y el descomunal oleaje generado por el huracán Joaquín, el agua se cuela por esas aberturas. Davidson recibe entonces una llamada procedente de la sala de máquinas. Le solicitan que escore el buque hacia estribor para prevenir un fallo de la planta motriz. A las 06:04, Randolph, que se halla en el puente, detecta un descenso en las revoluciones por minuto del motor. Pregunta si la orden partió del puente o de la sala de máquinas. Acto seguido, Davidson declara: "Me parece que acabamos de quedarnos sin planta". Agrega que la inclinación del barco no le genera confianza.
A las 6:16, la pérdida de propulsión queda confirmada cuando desde la sala de máquinas llaman para comunicar que el motor se encuentra completamente fuera de servicio. Davidson se comunica con la sala de máquinas y en un intento por reducir la escora del buque les indica que trasvase lastre desde la banda de babor hacia la de estribor. El faro ha perdido su motor. A partir de este momento, el buque queda a la deriva en el seno del oleaje, enteramente sometido al capricho de las olas. Con el trasvase del lastre, Davidson busca aliviar la inclinación del faro hacia babor, lo que con fortuna les permitirá volver a arrancar la máquina. Randolph, entre tanto, elabora un mensaje a través del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, preparándolo por si resulta necesario poner en alerta a las agencias de rescate sobre el estado del buque. A las 6:34, la sala de máquinas ofrece un rayo de esperanza. El capitán Davidson contacta a Pusatere, quien comunica al puente que han conseguido reencender la caldera. La presión del aceite lubricante comienza a subir. Si la dotación logra que el motor vuelva a funcionar, podrán orientar la proa del faro contra el oleaje y disminuir el volumen de agua que penetra a bordo. Todos aguardan con la expectativa de recibir más noticias alentadoras. A las 6:40, Davidson envía a Schultz a inspeccionar la bodega 3. Seguidamente contacta con la sala de máquinas para solicitar un parte de la situación, pero las noticias son desalentadoras. Los ingenieros no consiguen poner en marcha el motor, y la dotación pierde todo gobierno sobre el faro. Davidson resuelve notificar lo que ocurre al personal de TOTE en tierra. Marca al centro de llamadas de emergencia de la compañía. Tras verse obligado a pasar 7 minutos hablando con los operadores de la centralita, logran finalmente ponerlo en contacto con la persona de TOTE designada para asuntos de emergencia en tierra. Este miembro del personal cuenta con capacidad para prestar asistencia ante situaciones críticas. Davidson le expone el estado de las cosas a bordo de El Faro. Le comunica que los ingenieros son incapaces de elevar la presión en la planta, que carecen de motor principal, que el buque presenta una escora de entre 10 y 15 grados a babor, y que las labores de achique en la bodega no progresan. Afirma que se encuentran en modo de supervivencia, aunque por el momento no contemplan el abandono del buque. Davidson le anuncia además que efectuará una llamada de socorro a la Guardia Costera. Acto seguido, instruye a Randolph para que active la alerta de seguridad del buque El Faro y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Este último se encarga de transmitir la señal de auxilio a las agencias de salvamento en tierra. La tripulación es consciente en este punto de que atraviesa una situación de peligro, de que ha perdido el control del buque y de que necesita frenar la inundación. Lo que ignoran es que las circunstancias reales son considerablemente más graves de lo que suponen. A las 7:15, el primer oficial Schultz regresa al puente y comunica que el nivel del agua a bordo continúa en ascenso. La escotilla por donde se producía la inundación ya ha sido trabada. Las bocas de ventilación dejan pasar cierta cantidad de agua, aunque no en un volumen que resulte alarmante por sí solo. Las bombas de achique operan y extraen agua del buque, pero pese a ello, el nivel sigue creciendo con rapidez. El capitán advierte que el informe de Schultz apunta hacia una fuente de inundación adicional y desconocida, y le pregunta si ha logrado identificar su procedencia. Schultz ya había consultado al jefe de máquinas Pusatere sobre el origen del problema. Pusatere señaló como causa una rotura en la tubería principal del sistema contra incendios. Schultz transmite que, según el jefe de máquinas, algo impactó con fuerza la tubería y la dañó gravemente. La tubería a la que alude Schultz es un conducto de gran diámetro que introduce agua de mar desde el exterior a través del casco del buque. Dicha tubería se encuentra en la bodega 3. El agua del océano ha estado penetrando sin restricción en el faro. Por esa tubería posiblemente desde las 5:30 hora en que se dio el primer aviso de inundación. Las bombas de achique resultan insuficientes porque no logran evacuar el agua al mismo ritmo con que ésta entra por la tubería dañada. Schultz estuvo en la bodega 3 y afirma haber visto vehículos sueltos. Sin embargo, no puede verificar la rotura de la tubería porque se halla muy por debajo del nivel de agua turbia y oscura. La conversación prosigue en el puente mientras Davidson y Schultz constatan que la escora del faro se agrava, y ambos están de acuerdo en ello. A las 7:16, Davidson contacta a Pusatere en la sala de máquinas para averiguar si existe alguna forma de contener la inundación. Le pregunta: ¿es posible aislar la tubería principal contra incendios desde la sala de máquinas? Pusatere le responde que no está en condiciones de hacer nada respecto a la tubería rota. Sin acceso directo al punto de la fuga, resulta imposible detener la entrada de agua por esa vía.
El centro de mando de la zona atlántica de la Guardia Costera, con sede en Portsmouth, Virginia, recibe las señales emitidas tanto por el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima como por el sistema de alerta de seguridad del buque El Faro. Paralelamente, personal de TOTE se está comunicando telefónicamente con el centro para ponerlos al corriente de lo que acontece a bordo del Faro. El centro de mando de la zona atlántica de la Guardia Costera canaliza la información pertinente hacia el centro de mando del Distrito 7 de la Guardia Costera ubicado en Miami, Florida. Se ponen en marcha los preparativos para una eventual operación de salvamento, aunque son conscientes de que actuar en pleno huracán resulta extremadamente complicado. La escora del buque no deja de agravarse y el panorama se torna desesperanzador. A las 7:26, Davidson contacta a Schultz y a Pusatere para anunciarles que va a hacer sonar la alarma general. Solicita a Randolph que la active y despierte a toda la dotación. A las 7:27 resuena la alarma general, abandono del buque. Cumpliendo la orden de Davidson, la tripulación se prepara para dejar el barco en medio de un huracán con vientos de 115 nudos y un oleaje de entre 6 y 9 metros. Cuentan con balsas y botes salvavidas hinchables, todos ellos de techo descubierto. Las posibilidades de sobrevivir son mínimas. A las 7:28 Davidson permanece en el puente junto a Randolph y los marineros cualificados. El buque continúa escorado. Se comunica por radio con Schultz, quien está congregando a la tripulación para proceder al abandono. Le indica: verifiquen que cada persona lleve puesto su traje de inmersión y esté preparada. Realicen un recuento minucioso. Randolph alerta sobre los contenedores que flotan en el agua, y Davidson da la orden de activar la alarma de abandono del buque. Cerca de un minuto más tarde se oye a Davidson gritar desde el puente: «La proa se hunde, la proa se hunde». A continuación se comunica por radio de ultra alta frecuencia con Schultz: «Sube a tu balsa, echen al agua todas las balsas, que todo el mundo baje. Abandonen el buque, tanque. Permanezcan agrupados». Los últimos actos registrados a bordo de El Faro corresponden al intento de Davidson por rescatar al marinero cualificado que se encuentra en el puente. El hombre no logra salir porque la inclinación del buque es ya extrema. Las palabras finales pronunciadas en El Faro quedan inmortalizadas en la grabación. El capitán repite al timonel que mantenga la calma. «Trepa por aquí, ¿te encuentras bien? Vamos, no voy a dejarte atrás, vamos». El timonel clama: «Una escalera, necesito una cuerda, necesito que alguien me eche una mano». El registro sonoro de El Faro se interrumpe a las 07:39 con 4 segundos el 1 de octubre de 2015. La última posición emitida por El Faro corresponde a los 23 grados, 52 minutos norte, 74 grados, 2 minutos oeste, a unas 35 millas náuticas al noreste de la isla Crooked. La operación de salvamento se pone en marcha, pero las posibilidades de actuar en medio de un huracán tropical son prácticamente nulas. El mismo día del naufragio, un avión Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense rastrea la zona en busca del buque. Entre la violencia de la tormenta no se halla rastro alguno. La primera jornada transcurre mientras el temporal sigue descargando con toda su furia. En la segunda jornada, un nuevo avión Hércules se suma a la búsqueda del buque. Pese a la tormenta, 4 helicópteros y una aeronave de patrulla de ala fija se incorporan al rastreo, pero los resultados siguen siendo infructuosos. El tiempo apremia. Al tercer día, las aeronaves prosiguen las labores de localización bajo condiciones meteorológicas sumamente adversas. La dotación de uno de los helicópteros logra avistar únicamente un aro salvavidas de El Faro Hallazgo, que enciende un tenue destello de esperanza. 4 días después del naufragio, el tiempo mejora y se despliega una operación de búsqueda a gran escala. La tripulación de un helicóptero divisa algo en el agua. Se localiza un cuerpo procedente de El Faro, pero resulta imposible identificarlo. La cabeza se ha hinchado hasta triplicar su tamaño normal a causa de la descomposición en el agua salada. Los tripulantes del helicóptero no pueden recuperarlo en el acto y depositan una baliza de señalización para volver a recogerlo más tarde. La baliza deja de funcionar y el cuerpo jamás vuelve a ser localizado. La búsqueda no se detiene. Se avistan restos dispersos de El Faro. Los equipos de rastreo encuentran un bote salvavidas deteriorado, una balsa deshinchada y trajes de supervivencia que nunca llegaron a abrirse. Los cuerpos de la tripulación de El Faro no se recuperan jamás. El 5 de octubre de 2015, El Faro es declarado oficialmente como perdido en el océano. El buque fue localizado finalmente el 31 de octubre, reposando a una profundidad aproximada de 4.600 metros. La nave se encontraba en posición erguida y conservaba su integridad estructural. El registrador de datos de viaje fue recuperado el 26 de abril de 2016. Gracias a la información almacenada en ese dispositivo, los investigadores lograron reconstruir la cadena de acontecimientos del día del naufragio.
Datos meteorológicos obsoletos sitúan a El Faro en trayectoria directa de colisión con un huracán. Un vehículo suelto impacta y revienta la tubería principal del sistema contra incendios, provocando que el buque se inunde por debajo de la línea de flotación. Con el barco escorado a estribor, el agua penetra en la bodega desde la cubierta 2 a través de una escotilla, sin trabar, lo que desvía la atención de la tripulación del verdadero foco de la inundación. Para poder cerrar dicha escotilla, se altera el rumbo y se provoca deliberadamente una inclinación hacia babor. Esa escora a babor deja la toma de succión sin acceso al aceite lubricante, lo que ocasiona la parada del motor. Las bombas de achique son incapaces de evacuar el agua al ritmo con que ésta invade la bodega 3. El buque embarca más agua de la que sus sistemas pueden gestionar y se precipita hasta el lecho marino a 4.600 metros bajo la superficie del océano.